Hoy vamos a meternos de lleno en los orígenes de una condición que, la verdad, se suele entender bastante mal, el trastorno límite de la personalidad. Vamos a explorar cómo nuestras primerísimas relaciones, las del principio de todo, pueden acabar sentando las bases de unas dificultades que marcan toda una vida. Fíjate, esta frase tiene ya más de 60 años, pero es que lo clava. Establemente inestables. Captura a la perfección esa paradoja que viven las personas con el llamado trastorno límite de la personalidad, o TLP. Es una sensación de caos por dentro que, aunque parezca contradictorio, se convierte en lo único constante de su vida. Y ojo, que no estamos hablando de algo minoritario. Se calcula que hasta un 5,9% de la población general podría cumplir los criterios para un diagnóstico de TLP. Esto lo convierte en un tema de salud pública muy importante y que desde luego merece que le prestemos atención. Muy bien, pues vamos a empezar a montar este puzzle. Para poder entender de dónde viene el TLP, lo primero es tener claro qué es exactamente, en qué consiste. A ver, el corazón del TLP, lo que de verdad lo define, es un patrón de inestabilidad que lo tiñe absolutamente todo. Se ven las relaciones que lo mismo pasan de la idealización más absoluta a la devaluación total en un suspiro, se ve en la propia imagen, que cambia de forma radical, y por supuesto en las emociones, que se sienten de una forma arrolladora y son muy difíciles de gestionar. Y todo esto viene impulsado por una impulsividad muy marcada, y sobre todo por un miedo atroz al abandono. Y esta es la pregunta del millón, claro, la que nos va a guiar a partir de ahora. ¿Qué pasa en el desarrollo de una persona para que su mundo interior y sus relaciones se vuelvan tan turbulentos? Pues la respuesta, como vamos a ver, empieza a dibujarse en nuestros primerísimos momentos de vida. Para encontrar la raíz del problema, tenemos que echar un vistazo a la teoría del apego. Esta teoría nos da, por así decirlo, nuestro primer molde. Es como el plano psicológico sobre el que se va a construir toda nuestra personalidad. La idea principal es bastante sencilla en realidad. Los seres humanos nacemos programados para buscar la cercanía de nuestros cuidadores cuando tenemos miedo o nos sentimos mal. La forma en que esa persona responde a nuestra llamada de auxilio va creando una especie de manual de instrucciones interno, un manual que nos guiará, casi siempre sin que nos demos cuenta, en el resto de nuestras relaciones. Pero, ¿y qué pasa cuando ese molde se construye sobre una base que está rota? Pues aquí, justo aquí, es donde encontramos la pista clave. Un tipo de apego muy particular, muy problemático, que parece estar en el mismísimo centro del TLP. El apego desorganizado aparece cuando la persona que debería ser tu refugio, la que te calma y te protege, es la misma que te da un miedo terrible. Ya sea porque es una figura que abusa, que es negligente, o porque esa misma persona está tan asustada que te asusta. Para el cerebro de un niño esto es un conflicto irresoluble. A esta situación se la llama el terror sin solución. Y es que imagínate el dilema. El instinto te empuja a buscar a tu cuidador para calmarte, pero a la vez, el instinto de supervivencia te grita que huyas de esa misma persona. Es como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo. El sistema de apego y el de defensa se activan a la vez y el resultado es un colapso total en las estrategias del niño para gestionar el miedo. Y la conexión de este patrón con el trauma, es que los datos hablan por sí solos. Hay un estudio de referencia que encontró que el 82% de los niños que habían sufrido maltrato desarrollaban un patrón de apego desorganizado. La cifra es simplemente abrumadora. La diferencia en cómo se vive esto por dentro es abismal. Mientras que un niño con un apego seguro interioriza un mensaje de «estoy a salvo», «me quieren», «soy valioso», el niño con apego desorganizado lo que interioriza es una contradicción brutal, una que le rompe por dentro la percepción del mundo, de los demás y, lo más importante, de sí mismo. Vale, ya hemos visto lo que pasa afuera. Ahora vamos a ver cómo se traduce toda esta experiencia tan caótica en un mundo interior que está igual de fragmentado. ¿Qué consecuencias psicológicas tiene crecer así? Hay una habilidad psicológica clave que se desarrolla gracias a un buen apego: la mentalización. Dicho de forma sencilla, es la capacidad de vernos desde fuera y ver a los demás desde dentro. Es lo que nos permite entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué los demás actúan como actúan. Pues bien, en un entorno de apego desorganizado, el desarrollo de esta capacidad se ve muy afectado. El proceso es terrible. El niño busca en la cara de su cuidador un reflejo de su propia emoción, para poder entenderla, para ponerle nombre. Pero en lugar de encontrar calma, lo que ve reflejado es miedo, o rabia, o que nadie le hace caso. Entonces el niño coge esa versión terrorífica de su propio sentir y se la mete para adentro. Esto es lo que algunos teóricos llaman un yo extraño o self-alien. Y aquí está el quid de la cuestión. La persona crece con una parte de sí misma que no siente como suya, una parte que le da pánico y que intenta desesperadamente controlar o incluso echar fuera. Esto conecta de forma directa con esos sentimientos crónicos de vacío y esa identidad tan difusa que son tan típicos del TLP.
Bueno, pues ha llegado el momento de unir todas las piezas del puzzle que empezamos antes. Vamos a ver cómo las consecuencias de ese apego desorganizado se manifiestan una a una en los síntomas que definen el trastorno límite de la personalidad. Es que la conexión es directa y muy clara. Ese fallo en la capacidad de mentalizar, junto con tener dentro ese yo extraño, se traduce en el vacío crónico y la autoimagen inestable. La falta de un cuidador que ayudara a calmar las emociones de pequeño pone las bases para la inestabilidad emocional y la ira intensa de adulto. La necesidad de estar siempre en alerta ante una figura impredecible se convierte en una hipervigilancia constante y en relaciones caóticas. Y por último, muchas conductas impulsivas y autolesivas se pueden entender como intentos desesperados por callar o expulsar esa parte de dentro que se vive como algo ajeno y aterrador. Y este es, probablemente, el mensaje más importante de todo esto. Los comportamientos que vemos en el TLP no salen de la nada, ni son un fallo moral o un defecto de carácter. Son, en realidad, estrategias de supervivencia. Estrategias que, aunque hoy hagan daño, una persona tuvo que desarrollar para poder aguantar un entorno que en su momento era simplemente insoportable. Y terminamos con una pregunta que en el fondo abre una puerta a la esperanza. Porque entender de dónde viene el sufrimiento es el primer paso, el más importante para poder sanarlo. Si el daño se creó en una relación, la cura también tiene que pasar por ahí, por construir poco a poco y con ayuda relaciones seguras y reparadoras que permitan reescribir esa historia interna.